I promise. Ow! Please, not my hand. Jesus! Jesus, don't get God, please, don't cut me. Come on. Ah! No! Please! Las imágenes que acabas de ver son una representación muy cercana a lo que sucedía en aquellos años de oscuridad. La crueldad de los soldados nazis contra los prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial fue tan brutal como infame. Los alemanes utilizaban cualquier mínima infracción como excusa para golpear, torturar o asesinar a los cautivos. El que se atrevía a emitir queja pronto se unía a la pila de cadáveres formadas por sus previos colegas. Una de las acciones más macabras por parte de los germanos fue organizar eventos deportivos únicamente para su entretenimiento. Entre ellos estuvieron las peleas de boxeo, en donde nazis bien alimentados se batían a duelo con los hambrientos prisioneros. Casi todos ellos terminaban con el mismo resultado fatídico: el soldado aliado muerto a golpes. Pero hubo casos donde las víctimas sorprendieron a los alemanes y al mundo entero. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, seremos testigos de la crónica de Danny Finnegan, el boxeador inglés que consiguió frustrar las intenciones de los nazis. En los primeros meses de 1940, el mundo entero podía sentir la tensión que había en el aire. La Alemania de Adolf Hitler había conquistado a Polonia, Noruega y Dinamarca en los meses anteriores, y ahora se preparaba para su próxima víctima. Pero sus enemigos esta vez estaban al tanto de sus planes. El ejército francés estaba considerado como uno de los mejores en todo el planeta. No solo superaban en número a las fuerzas germanas, sino también en tecnología, contando con tanques más poderosos y mayor cantidad de aviones. Y por si fuera poco, no estaban solos. El Reino Unido había enviado a la Fuerza Expedicionaria Británica con casi 400.000 soldados a territorio francés para reforzar las defensas a lo largo del borde con Alemania. Entre estos hombres se encontraba Danny Finnegan. El joven no era extraño al combate, ya que en su tierra natal había ganado fama como un talentoso boxeador, la cual se había extendido a otros países del mundo. Ahora, sin embargo, debía colgar los guantes y empuñar el rifle. Junto con su escuadrón había sido posicionado en suelo francés esperando la ofensiva nazi. Y no debió esperar por mucho tiempo para ver algo de acción. El 10 de mayo de 1940, las fuerzas del Tercer Reich lanzaron su masiva invasión. No solo atacaron a Francia, sino también a Bélgica, Holanda y Luxemburgo, en lo que fue una ambiciosa operación conjunta que sorprendió a los comandantes aliados. Si bien contaban con menos hombres y vehículos, las novedosas técnicas germanas le dieron la ventaja en la mayoría de los enfrentamientos y pronto consiguieron hacer retroceder a sus enemigos. Británicos y franceses no podían concebir la velocidad a la que se desplazaban los tanques alemanes, que eran capaces de trasladarse cientos de kilómetros en un solo día. De esta forma y mediante brutales batallas, consiguieron rodear a los ejércitos aliados. Entre ellos se encontraba el escuadrón de Finnegan, que había sufrido una gran cantidad de bajas debido a la eficacia de los nazis. Rápidamente su situación y la de todos los defensores se volvió desesperante. Para el 21 de mayo, con Bélgica y Holanda ya fuera del juego, era obvio que Francia no podría resistir mucho más.
Los líderes británicos sabían que si no evacuaban a sus hombres, los nazis los matarían o aprisionarían. La posibilidad de perder la guerra era muy real. Así fue que le ordenaron a todos sus soldados que se dirigieran al puerto de Dunkerque, donde los buques los estarían esperando para llevarlos nuevamente al Reino Unido. Finnegan y sus camaradas recibieron la directiva, pero cumplirla probaría ser más difícil de lo que pensaban. Mientras esperaban la oportunidad para dirigirse hacia el punto de evacuación, fueron emboscados por una unidad acorazada germana. Muchos de los hombres del escuadrón murieron, con solo unos pocos consiguiendo huir hacia un pueblo cercano. Una familia de civiles, al descubrir que eran soldados ingleses, intentaron refugiarlos, pero los germanos habían sido capaces de seguirles el rastro. Una transgresión de este tipo por parte de los ciudadanos franceses no era fácilmente perdonada por los conquistadores. Ausschlag! Blick nach vorne! You are now prisoners of the Reich! Danny Finnegan y sus camaradas, ahora convertidos en prisioneros de guerra, fueron llevados a un centro de detención cercano al pueblo. Este serviría como una cárcel temporal hasta cuando fueran enviados a Alemania, donde cualquier posibilidad de escapar se esfumaría por completo. Mientras los británicos morían en sus celdas, el oficial nazi a cargo del campo, el capitán Drexler, un ávido fanático del boxeo, reconoció el nombre de Finnegan en el reporte de nuevos prisioneros. Drexler, apelando al poder que tenía como captor, se dirigió al inglés con una llamativa propuesta. Si Finnegan participaba en luchas contra soldados alemanes con el objetivo de entrenar a las tropas, recibiría un trato favorable en el centro de detención. Imagínate estar encerrado, privado de tu libertad en territorio enemigo y sin saber si verás la luz del próximo día. Este fue el escenario en el cual Finnegan tuvo que tomar una decisión. Sin caer en la desesperación, Danny Finnegan intentó negociar que las buenas condiciones se extendieran a sus camaradas. Sin embargo, el germano le dejó en claro que un prisionero no estaba en posición de hacer demandas. El británico entonces, con una entereza destacable, se negó a servir como objeto de diversión para sus enemigos. Su honor era innegable. Pero Drexler no se detendría hasta obtener su cometido y humillar a las tropas inglesas. Por lo tanto, prosiguió con una amenaza. Si Finnegan no aceptaba la propuesta, el oficial nazi castigaría a sus compañeros de escuadrón. El británico, con una impotencia incontenible, no tuvo más opción que aceptar la propuesta. Aún así, esto no fue suficiente para su captor. Para cerciorarse de que su autoridad no vuelva a ser desafiada, ordenó que uno de sus hombres golpeara brutalmente a uno de los prisioneros. Este evento quedaría marcado en la mente de los aliados, ya que el soldado alemán lo batió a golpes hasta matarlo. Si bien había conseguido su objetivo, Drexler nunca había pensado en una pelea justa. Su intención era demostrarle al mundo la superioridad de la raza aria, venciendo a un inglés en una confrontación física. Además, la comida a la que tenían acceso los cautivos apenas contaba con valor nutritivo. La proteína que debería consumir un boxeador solo le era permitida a los germanos. Por si fuera poco, su rival lo superaba ampliamente en peso. De todas formas, para cerciorarse de la victoria nazi, Drexler le ordenó a Finnegan que, llegado el 10º round, debía arrojarse al piso. Si el británico decidía desobedecerlo, las consecuencias podrían ser terribles. El resto de los camaradas ingleses, sin embargo, no se quedaron con los brazos cruzados esperando su destino. Inmediatamente comenzaron a planear su escape. El campo de detención estaba bien protegido, con torres de vigilancia, ametralladoras y francotiradores.
huir sin un plan significaría una muerte asegurada. Debían ayudarse con una distracción. Y no había ninguna mejor que un combate de boxeo. El capitán Drexler permitiría a muchos de sus guardias asistir al duelo, ya que quería que todos sean testigos de la superioridad alemana con respecto a la inglesa. Incluso invitaría a los civiles franceses de la zona para que observen la fragilidad de sus aliados. Estos combates eran la posibilidad perfecta para escapar. Sin embargo, los prisioneros aún no estaban listos. Deberían planear mejor la huida y mientras tanto esperar otra oportunidad. El objetivo de Danny Finnegan entonces era sobrevivir hasta que esa ocasión llegue. Pero esto no sería fácil. Su rival alemán tenía órdenes explícitas de hacer lo posible para acabar con su vida. Y aunque el británico subió al ring con la idea de obedecer al capitán Drexler, su orgullo pudo más que su miedo. Pero Danny no fue el único obligado a defender su vida con sus puños. Las peleas de boxeo entre enemigos durante la Segunda Guerra Mundial fueron un suceso poco conocido, pero muy común dentro de los campos de concentración. Uno de los casos más famosos es el de Tadeusz Pietrzykowski, más conocido como Teddy. Él fue un boxeador judío polaco que participó en estos combates en el más brutal de los centros de detención, Auschwitz-Birkenau. Tentado con la promesa de mejores raciones de comida en un lugar donde el alimento apenas alcanzaba para sobrevivir, accedió a ser parte de las peleas. Sus rivales frecuentemente eran guardias alemanes o colaboradores polacos, a los que derrotaba a pesar de las desventajas ocasionadas por las horribles condiciones en las que era obligado a vivir. A pesar de que algunos nazis consideraban que sus victorias eran algo peligroso, ya que podía hacerlos parecer débiles, sus combates eran tan entretenidos que se les permitió seguir luchando. Era tan rápido que lo bautizaron con el nombre de la Niebla Blanca. Tadeusz Pietrzykowski tenía 20 años cuando comenzó a boxear. Tras la invasión de Polonia en 1939 por la Alemania nazi, intentó escapar a Francia, pero fue atrapado y enviado a Auschwitz. Allí comenzó a luchar para entretener a los nazis. Tenía que hacer algo para poder salir del campo de concentración. Había acabado sus estudios, pero no tenía ninguna experiencia profesional. Lo único que podía hacer era boxear. En ciertas ocasiones lo obligaban a pelear contra otros prisioneros judíos para el deleite de los guardias. Muchos estaban desnutridos, apenas con masa muscular. Durante estos enfrentamientos, Teddy ajustaba su estilo para evitar lastimarlos y a la vez dar un espectáculo lo suficientemente divertido para que nadie sea castigado. Sus victorias muchas veces levantaron la moral de sus compañeros y le ganaron el odio de sus captores. Se rumoreó que los guardias estaban planeando asesinarlo, pero nunca tuvieron la oportunidad. Su fama ascendió de tal manera que en 1943 se decidió removerlo de Auschwitz a otros campos mucho menos brutales. Fue trasladado varias veces, continuando los combates de boxeo en cada nuevo lugar. Así fue que siguió su racha victoriosa hasta el fin de la guerra, donde el centro en el cual había sido ubicado fue liberado por los aliados. Teddy había conseguido sobrevivir a uno de los conflictos más sangrientos de la humanidad gracias al boxeo. Pero Danny Finnegan no corrió con la misma suerte. A pesar de que había vencido a su oponente, la libertad era aún un prospecto lejano. Ahora debía sufrir la furia del capitán Drexler, que vio desde las gradas cómo su campeón caía luego de una terrible paliza. Pero aunque el oficial nazi había dejado en claro lo que sucedería si el inglés ganaba el combate,
el prisionero y sus colegas tuvieron un inesperado golpe de suerte. El superior de Drexler había arribado al campo y, siendo también un fanático del deporte, deseaba ver a Finnegan competir. Los británicos fueron perdonados y se programó un nuevo duelo. Pero la buena noticia duró poco. Al día siguiente del mismo, si el soldado aliado seguía vivo, partiría para Alemania junto con sus compañeros, y sus chances de libertad desaparecerían por completo. Alarmados, los ingleses supieron que deberían acelerar el plan de su escape. Tenía que suceder sí o sí durante la próxima pelea. Afortunadamente no estaban solos. Una ciudadana francesa, la que había intentado refugiarlos en su casa antes de que fueran capturados, había observado a Finnegan durante el encuentro y ofreció su ayuda. El plan era simple. En el próximo combate, mientras todos estuvieran con la mirada atenta en el ring, ella les llevaría abrigos y ropa de civiles con la que podrían escabullirse. La guardia sería mínima debido a la pelea. Era la ocasión perfecta. Finnegan debía dejarse caer en el quinto asalto y mientras fuera escoltado a los cambiadores por uno de sus compañeros, tenía que encontrar la forma de escapar. Si bien las líneas aliadas no estaban tan lejos, el plan era extremadamente riesgoso. Las posibilidades de los prisioneros fugados de ser avistados eran muy altas. Y lo que sí era seguro era que si los atrapaban no iban a quedar con vida. Pero para Danny Finnegan el peligro era otro. Su rival sería Maximus Sennenhund, un germano que había sido campeón mundial de peso pesado en 1934 y que lo superaba por casi 40 kilogramos. El británico no tenía posibilidad alguna de hacerse con la victoria. Lo único que podía hacer era intentar prolongar la lucha lo suficiente para entretener a los nazis y ayudar a sus compañeros a escapar antes de hacerlo él mismo. Cuando el día marcado finalmente llegó y el árbitro hizo sonar la campana, Finnegan supo rápidamente lo difícil que sería su misión. Cada golpe del alemán era como embestir un muro, mientras que los puños del inglés no parecían tener efecto alguno contra su rival. Cuando apenas el primer round terminó, Finnegan debió hacer un enorme esfuerzo para no desmayarse. Pero consiguió resistir. Sabía que sus compañeros solo serían capaces de huir si la pelea se alargaba lo suficiente. Cuando estaba a punto de perder la conciencia, un ápice de esperanza volvió a él. Vio a la ciudadana francesa entre la multitud y recordó lo que debía hacer si quería salvar a sus compañeros. Poco a poco, mientras el combate continuaba y la multitud estaba absorta en el ring, los ingleses recibieron las prendas de ropa y consiguieron escabullirse uno por uno. Finnegan mantuvo su parte del trato y continuó luchando a pesar de los brutales golpes recibidos. Su valentía incluso impresionó a su rival. Sin embargo, el inglés estaba cerca de su punto de quiebre. Aprovechando la distracción, el último de los soldados ingleses se dirigió a chequear su ruta de escape. Fue entonces que se encontró con una terrible situación. La puerta por la que iban a huir junto con Finnegan había sido tapiada. Su única esperanza se había esfumado. Rápidamente volvió al ring y aprovechó una pausa en el combate para comunicarle las pésimas noticias al boxeador británico. El luchador entendió que su destino estaba sellado, pero no el de su compañero. Si lograba continuar la pelea solo un poco más, su camarada sería capaz de huir como lo habían hecho los demás. Aceptando su suerte, Danny Finnegan se levantó una vez más y puso los puños en alto. You gotta get out of here now. I ain't leaving you. Come on, mate. Come on. Let's stick it together, mate.
We'll find enough way out of Germany. Hey, you gotta let me win one on my own, mate. Mate, get off me. We already have, Billy. Fuck up. No. Billy. Covering fire. No. No. El boxeador aguantó todo lo que pudo hasta que se aseguró que el último de sus aliados había conseguido escapar. En ese momento, Sennenhund asestó un golpe mortal. Mientras sus ojos se cerraban por última vez, Danny Finnegan sonrió sabiendo que sus compañeros estaban en libertad. Aunque había perdido arriba del ring, la victoria final había sido suya. Así es como llegamos al final de este video. El relato que acabas de escuchar está basado en la película Detrás de la línea, Escape a Dunkirk, del director Ben Moll, estrenada en 2020. Por último, queremos preguntarte, ¿qué es lo que más te sorprendió de esta historia? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.